Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestra programación, reiterar la invitación para nuestro evento, el primer congreso, Ciudad de México, primer congreso de Buscuenti, sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, tu identidad cuenta. Allí estaremos enfocados en este tema, en recalcando la importancia de nuestra identidad, de saber quiénes somos, Yes. estamos, por qué y para qué estamos. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Allí nos veremos. Ya los formularios de inscripción están en nuestras redes sociales. Cupo es limitado. Toda la información también está en nuestras redes sociales. Si tiene alguna pregunta, por favor, consultar con cualquiera de los colaboradores de Buscuenti y gustosos pues les daremos la respuesta más acertada. Bueno, Rosario, así le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Aquí, ya listos para un nuevo tema. Bueno, Bueno, no es nuevo, más bien voy a continuar con lo que dejé pendiente porque no terminé en el segmento pasado del jueves anterior. Y pues hoy vamos a ver esa diferencia entre el talento y el don espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es el don? ¿Qué es el talento? Para tenerlo más claro y poder, pues así, trabajar y ser parte de lo que Dios quiere para que podamos bendecir a la iglesia. Entonces, pues, es lo de hoy. bueno, Ujú. entonces, Sí, pues bueno, vamos a hablar acerca de estas diferencias de qué es un don y qué es un talento. Entonces, pues, porque parecen similares, parece que son cosas como que se conjuntan o que son iguales, ¿verdad? Pero hay algunas diferencias que tenemos que entender para saber por qué están ahí, por qué Dios las considera para nosotros, para nuestra vida, y por qué debemos saber pues, esta es una como necesidad que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? De saber también más acerca de lo que Dios dice sobre nosotros y lo que podemos nosotros utilizar para bendecir a la iglesia. Entonces, existen similitudes, como les digo, y diferencias entre talentos y dones espirituales, ¿sí? De talentos es una cosa y dones espirituales es otra, que vamos a ver en este día, que vamos a empezar a entender para llevarlo a cabo y para entender lo que, pues de cómo estamos hechos, cómo estamos formados, cómo en nuestro interior también tenemos mm, áreas, ¿verdad? Que han estado ahí desde nuestro nacimiento eh, en la tierra y nuestro nacimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, ambas son parte de ser usado, para ser usadas, ¿no? Tanto los talentos como los dones, ambos son para ser usados en beneficio de otros, no para propósitos nuestros o propósitos egoístas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es esto acerca de los talentos y los dones. Y ahí en 1 Corintios, en la palabra, en el 12:7 dice que los dones espirituales son otorgados para edificar a otros y no para nosotros. Entonces, hablando acerca de los dones espirituales, son para edificar, ¿verdad? Para edificar a otros, para bendecir a otros, para servir a otros y no para nosotros mismos, ¿no? No los tenemos para que nosotros hagamos uso de ellos sin bendecir a otros, ¿no? Así que así por ahí vamos con esto de los dones espirituales. Así como los dones, así como los dones, y bueno, como tenemos a veces los grandes mandamientos, ¿verdad? Tratan de amar a Dios y a los demás, ¿sí? Los mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás. Entonces, consecuentemente, se deben usar los talentos para este propósito, o los dones, ¿no? Para el beneficio de otros y eh, pues para tratar con los demás, ¿no? Entonces, bueno, los talentos, ¿qué son los talentos? Los talentos a una persona, sin importar su creencia en Dios o en Cristo, les es dado un talento natural como resultado de una combinación genética, de algo genético, no sé, algo que a lo mejor tu abuelo, tu padre, tu abuelita, tu tía, o similitudes, ¿no? Que tenemos que decimos, ay, mira, se parece tanto, hace tal o cual cosa o arte en algún momento, igual lo hacía el abuelo, ¿no? Igual era muy buen carpintero, igual era muy buen médico, igual era muy dedicado a investigar ciertos asuntos o ciertas cosas o hacer experimentos o así, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, estos talentos que son heredados, ¿verdad?
que se dan desde que nacemos, ¿verdad? Les es dado ese talento natural a las personas como resultado de una combinación genética. Y bueno, algunos tienen una habilidad natural, por ejemplo, para la música, el arte o las matemáticas, ¿verdad? Y su medio ambiente o crecer en una familia que pues todos tocan algún instrumento, pues se desarrolla con mayor facilidad el talento, ¿no? Se desarrolla cuando tú naces en una familia que es totalmente llena de personas que son músicos, que todos han tocado un instrumento, se desarrolla este talento, ¿no? El crecer en esa familia ayudará pues a desarrollar un talento por la música o porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con ciertos talentos, por ejemplo, los artesanos del santuario, en donde leemos en Éxodo 31, 1 al 6, ahí en el santuario, ¿verdad? Los que iban a hacer este templo. Dice ahí en Éxodo 31, del 1 al 6, dice, y Dios habló con Moisés y le dijo, tú conoces a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido, dice en la palabra, dice, y lo he llenado de mi espíritu, le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, en plata, en bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas, y además sabe tallar madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Bezalel. A todos los que van a ayudarlos, les he dado capacidad y entendimiento. Así podrán hacer lo que te he ordenado. Entonces, ¿qué vemos aquí, verdad? Que Dios también da esa capacidad y ese entendimiento en los talentos cuando es necesario, ¿verdad? Para apoyar su obra, para bendecir lo que Él mismo está mandando hacer en este caso, ¿verdad? Aquí en Éxodo podemos ver, en Éxodo 31, podemos ver cómo Dios está hablando, ¿verdad? Acerca de estos artesanos, de estas personas dotadas de talento. Dice, a todos los que van a ayudarles les he dado la capacidad y el entendimiento y así van a poder hacer lo que les he ordenado, ¿no? Entonces, también Dios entra en los talentos, ¿verdad? Entra a darte esa sabiduría, ese entendimiento, esa capacidad. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Aquí ya estamos hablando acerca de los dones, pero hablando de los talentos, ahí podemos ver que son heredados y también Dios participa en ello, ¿verdad? De darnos esos, de perfeccionarnos aún en nuestros talentos, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora a los dones espirituales. Estos son dados a los creyentes por el Espíritu Santo. En Romanos 12, del 3 al 6, dice, bueno, podemos leer ahí, al momento de poner su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, ¿verdad? En ese momento, el Espíritu les otorga al nuevo creyente o los dones espirituales que Él desea que tengan esos creyentes. En la Biblia, entonces, encontramos 3 lugares en donde se mencionan los dones de diversas maneras. Ahí en la Biblia podemos encontrar esto. Podemos ver y podemos, ahí en Romanos 12, podemos ver esto, ¿verdad? Romanos 12 del 3 al 8 dice ahí en Romanos que está enumerando los dones espirituales de la siguiente manera. Estos son los dones que da Dios a su iglesia, ¿verdad? A los que le conocen. Dice el don de profecía, el de servicio, pues en un sentido general del servir, la enseñanza, la exhortación y la generosidad, el liderazgo y mostrar misericordia. Entonces, este es el Espíritu Santo que otorga al nuevo creyente los dones espirituales que que Él mismo, Dios, desea que tenga. Y esto pues lo leemos aquí en Romanos, ¿no? Y tenemos también otra cita donde podemos enumerar los dones que da Dios. Está en Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Ahí tenemos un poquito más larguito, tenemos más completo, ¿verdad? Lo que dice Dios acerca de estos dones. Entonces habla acerca de la palabra de sabiduría, la habilidad de comunicar sabiduría espiritual. Sí, esto
cómo comunicas sabiduría espiritual, cómo le enseñas a otros lo que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? De lo que sabes acerca de Dios, cómo das esa palabra, habilidad de comunicar sabiduría espiritual. Entonces, aquí en Comunicados con Él, ¿verdad? En este segmento de la radio, de Busco en Ti, nosotros estamos comunicándonos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a entender la comunicación de Dios hacia nosotros y comunicándonos con Él, ¿no? Entonces, podemos dar palabra de sabiduría, porque es esa habilidad de comunicar con sabiduría espiritual. Luego habla también acerca de la palabra de ciencia y en Primera de Corintios 12, seguimos, dice palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica, ¿no? Entonces vas a comunicar esa verdad que está en la palabra y que se hace totalmente carne en ti, que tú puedes expresar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, que puedes, aún con lo que Dios ha hecho en ti, puedes llevar esa palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica, ¿no? Eso también es una manera, ¿verdad? De que nosotros podemos saber si tenemos este don de palabra de ciencia. También la fe, dice, es otro de los dones que se enumera aquí en Primera de Corintios. La fe, una dependencia inusual de Dios, ¿verdad? O sea, o sea, nosotros estamos confiados, estamos creyendo, sabemos que vienen cosas de parte de Dios siempre a nuestra vida que son buenas, ¿verdad? Increíbles, que son milagros, sanidades, maravillas y cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Y esto es lo que estamos esperando en Él, siempre por esa fe, ¿verdad? Esa dependencia que no todo el mundo tiene, que parece este, una locura, ¿verdad? Pero es la fe en Dios, ¿verdad? Entonces también es un don de fe, es tener la fe de Dios, la fe en nosotros de parte de Dios, ¿verdad? Entonces también dones de sanidades es otro de los que se enumera, ¿verdad? Como un don de sanidad cuando tú oras por alguna persona, cuando pones en práctica estos dones, donde sabes que puedes orar por las otras personas sin poner tus manos y ellos sanarán, ¿verdad? Entonces, ese don de sanidad que uno mismo se sorprende cuando la persona viene y te dice, ay, esa oración que me hiciste, que hiciste por mí fue muy buena porque tuve una sanidad que ya tenía años que no me pasaba, o tú mismo, ¿verdad? Cuando oras por tu sanidad, te das cuenta cómo Dios viene, interviene y sana tu vida, ¿no? Sana no solamente tus dolores o tus molestias físicas, sino también tus dolores o molestias espirituales o emocionales. Todo esto viene Dios y lo sana con su palabra, ¿no? Entonces, también podemos darnos cuenta de esos dones de sanidades que tenemos, ese don de sanidad de poder hablar la palabra de Dios y poder levantar a una persona tan solo leyéndole una parte de la escritura, siendo lector esforzado, tienes que ser valiente, tienes que creer en lo que Dios dice, ¿verdad? No temas, no desmayes. Muchas cosas que podemos darnos cuenta de ese don de sanidad que tenemos al ponerlo en práctica, al llevarlo en práctica, al presentarte delante de otros. Puedo orar por ti, puedo bendecir tu vida, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? El don también que está enumerado aquí es el de milagros, ¿verdad? Que pueden haber milagros y pues a veces tenemos amigos médicos que nos platican los milagros que Dios hace en sanidades sanando a otros que ya tenían estaban desahuciados o tenían ya un diagnóstico muy, muy fuerte, ¿verdad? Y tienen ese don de sanidad, tienen ese don de milagros, ¿verdad? Aún también está enumerado el don de profecía, ¿verdad? Que podemos profetizar, llevar a otros a conocer de Dios, a saber lo que Dios dice de ellos, a enseñarles lo que está escrito en la palabra y levantarlos, ¿verdad? Con esas bendiciones, con esas promesas de parte de Dios, por medio de profetizarles la palabra, de decirles lo que Dios dice, ¿verdad? Mucha gente se asombra que a lo mejor ya tienes en tu vocabulario, en tu ser, en tu carne ya hecha la palabra y la hablas como hablarla coloquialmente así en cualquier lugar
y mucha gente dice, ¿qué dijiste? Eso que dijiste fue muy bueno, fue muy sabio, me sanó, me liberó, me quitó cargas, ¿no? Eso es hablar con profecía, hacer milagros, ¿verdad? Todo esto enumerando los dones, ¿verdad? El discernimiento de espíritus, de que tú sabes que por aquí no tienes que ir o no tienes que tener trato con tal o cual cosa, con tal o cual persona, porque eso no está bien, porque disiernes que por ahí no te va a llevar a nada bueno. Bueno, todo esto que está enumerando los dones que nos da Dios una vez que hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el hablar en las lenguas, la habilidad para hablar un idioma que uno no conoce, que uno no lo ha escuchado siquiera, ¿verdad? O que no lo ha estudiado. El hablar o la facilidad que tienes de poder orar más allá del entendimiento, orar en el espíritu, orar en esas lenguas, ¿verdad? Todo eso es un don para ir a más, para comunicarte más excelentemente con Dios, ¿no? Entonces, en esa comunicación que tenemos con Dios, la interpretación aún, esas lenguas que no entiendes tú, alguien puede interpretarlas, puede decirte Dios, a través de esta palabra o estas palabras o estos balbuceos que dijiste, Dios habla esto, ¿no? Dios dice esto. Entonces, es ya en esa intimidad, en esa comunión, en esa comunicación con Dios, donde también los dones y los dones que Dios nos está dando pueden funcionar, empiezan a funcionar o funcionan, ¿no? Como Dios quiere que la iglesia conozca estos dones, ¿no? También tenemos otra cita en Efesios 4, del 10 al 12, dice, la cual habló Dios, habla de Dios concediendo a su iglesia, ¿sí? O sea, habla acerca de apóstoles, habla acerca de profetas, habla acerca de evangelistas, habla acerca de pastores y maestros, ¿no? Entonces, todo esto, cada uno de ellos, ¿verdad? Es importante en la iglesia, o el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. También hay una pregunta acerca de cuántos dones espirituales hay, ya que no hay dos listas iguales. También es posible que las listas bíblicas pues no abarquen todos y que haya dones espirituales adicionales, además de los que se mencionan en la palabra, ¿verdad? Pero bueno, los que tenemos aquí son los que estamos estudiando. Y bueno, mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde dirigir su profesión o pasatiempos en ese sentido, los dones espirituales fueron dados, es la diferencia, ¿verdad?, con los talentos, por el Espíritu Santo para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, no solamente son porque están allí o porque hay que usarlos y punto, sino porque es para edificar a la iglesia, es para que se haga fuerte la iglesia, para que tenga esa base sólida la iglesia en las cosas que Dios habla, que Dios quiere para su novia, ¿no? Entonces, dice aquí, los dones fueron dados por el Espíritu, los dones, por el Espíritu Santo no para destruir, no para intimidar, no para maltratar, ¿verdad? Sino para edificar a la iglesia, para edificar a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y en ello todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión del Evangelio de Cristo. O sea que todos tenemos que utilizar esos dones que nos han sido dados, ¿verdad? Talento tenemos, el talento viene, como ya les decía, es algo genético, algo heredado, algo que se cultiva, algo que se hace. Ahorita vamos a ver más acerca de esto, pero si tenemos esos dones, tenemos que usar, tenemos que practicarlos para saber si los tenemos, porque si nunca hemos orado por alguien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si tenemos ese don o ese regalo de Dios de poder ayudar a la gente en sanarse, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos estas manos, ¿verdad? Para sanar, para ponerlas, para orar por otros. Y si no lo hacemos, pues nunca vamos a saber realmente si tenemos el don de sanidad o si no profetizamos o no hablamos la palabra, tampoco vamos a saber si podemos, si tenemos ya en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto, ese don de poder levantar a otros con su palabra, ¿no? Si tenemos ese conocimiento o si tenemos esa sabiduría que Dios nos ha dado, podemos expresarlo y darlo a otros y compartirlo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Es muy importante. Los dones espirituales son para edificar a la iglesia, ¿no? En eso estamos
muy ciertos, ¿no? Que esto es lo que es, ¿verdad? Entonces, en ello todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión del evangelio de Cristo. O sea, los dones son dados para eso, porque tenemos esa movilidad, ese estar en los lugares donde a veces en tinieblas o en luz, o donde estemos, ¿verdad? Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal y tenemos toda esta parte activa en la expansión del evangelio de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo a cabo, practicarlo, entenderlo, conocerlo, por eso el tema de hoy, ¿verdad? La diferencia entre dones y talentos, para que sepamos de qué estamos hechos y qué más, aparte Dios nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿verdad? Somos así vasijas llenas de bendición de parte de Dios, ¿verdad? Vasijas de barro, pero con la bendición de Dios. Entonces, de eso sacar y darlo para la iglesia. Todos somos llamados, perdón, y equipados para involucrarnos en la obra del ministerio. Esto lo podemos leer en Efesios 4:12. Todos son dotados para que puedan contribuir a la causa de Cristo. Sí, o sea, no, es que yo qué voy a hacer, es que yo para qué sirvo, es que yo qué hago aquí. Pues dice, todos somos dotados para contribuir a la causa de Cristo, en gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros, a todo lo que ha hecho por ellos, dice la palabra, ¿no? En esa gratitud, ¿verdad? Contribuir a la causa con lo que nosotros tenemos en nuestros talentos, en nuestros dones. Al hacerlo, también se encuentra la realización en la vida, ¿sí? A través, ¿verdad? De su labor por Cristo. Así cuando nosotros trabajamos por otros, bendecimos a otros, nos bendecimos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso lo vemos y decimos, esto es de parte de Dios, Dios me puso a hablar estas palabras, o a veces estás dando una parte de la escritura, una clase, lo que sea, ¿verdad? Y dice, y esto Dios lo dice, ¿verdad? Y esto Dios lo ha puesto, y Dios mismo se muestra a tu vida, ¿verdad? Al hacerlo. Entonces, llevar esto a otros también va a ser parte de la realización de tu vida a través de estar laborando para Cristo, de estar trabajando para Cristo. Entonces es muy importante. Cambia la vida cuando tenemos pues ya una meta, tenemos un proyecto, ¿verdad? Tenemos el proyecto de bendecir a otros, ¿verdad? El hacerlo, pues se encuentra la realización, ¿no? Es el trabajo de los líderes de la iglesia, el ayudar, o los líderes, o seas líder, o seas una persona, ¿verdad? Que apenas está conociendo de Dios, el ayudar a edificar a los santos, ¿sí? Con lo que tú ya sabes, o bendecir a otros y traerlos a Cristo, ¿verdad? Para que puedan más tarde estar equipados para el ministerio al que Dios les ha llamado, o porque nosotros mismos nos equipemos con esto que estamos hablando hoy acerca de esta diferencia entre los dones y los talentos, para que más tarde podamos, ¿verdad? Estar involucrados, sirviendo y haciendo lo que Dios manda, ¿no? Que sirvamos a este cuerpo precioso de Cristo, ¿no? Es el trabajo de los líderes de la iglesia el ayudar a edificar a los santos para que puedan más tarde estar equipados para el ministerio al que Dios los ha llamado. El resultado esperado de los dones espirituales es que la iglesia, como un todo, pueda crecer, ¿sí? Que la iglesia crezca, siendo fortalecida por la provisión, ¿verdad? Combinada de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, entre todos y con los dones diferentes, o con los talentos, o más bien ahorita hablando acerca de los dones, ¿verdad? Nosotros podamos, como miembros, ¿verdad? Edificar a la iglesia, edificar, levantar, animar, fortalecer, y a la vez que lo haces a otros, lo haces para ti. Entonces se revierte y lo vas a notar y lo vas a ver y lo vas a palpar, y va a ser una experiencia tuya con Dios, ¿verdad? Cuando tú empieces a utilizar estos dones que Dios ha puesto en ti, o estos talentos que Dios también va perfeccionando, ¿no? Y con el esfuerzo y con la dedicación también son bendición para la iglesia, ¿sí? En tu carrera, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, en la enseñanza, en todo esto Dios se mueve, ¿verdad? Bendiciendo generaciones, bendiciendo vidas, bendiciendo a tu familia, bendiciendo a tus amigos, bendiciendo a todos los que están cerca de ti, ¿verdad? Con tus talentos y luego con tus dones, ¿verdad? Bendecir aún más, ¿verdad? A generaciones también.
bendecir la iglesia y dar de lo que tú tienes, orar por los que tienes que orar, profetizar a los que les tienes que profetizar. Y bueno, es una riqueza espiritual. La riqueza que tenemos de Dios, los dones, ¿verdad? Es una riqueza espiritual de las que muy pocos conocen o muy pocos saben, ¿verdad? O que mucha gente que no llega a estos temas por religiosidad o lo que sea, ¿verdad? Desconoce, y nosotros que lo conocemos nos podemos bendecir a otros, ¿verdad? Y podemos llenar, ¿verdad? Los lugares donde estemos de esas bendiciones, de esos dones de Dios. Entonces, bueno, los talentos son naturales, entonces los dones son sobrenaturales. Los talentos son heredados de los padres. Y finalmente, pues, nuestro padre desde Adán, ¿verdad? Desde Adán, y luego que vinieron todas las generaciones, nuestros abuelos, dice, y los talentos son heredados, a diferencia de los dones que son recibidos de Dios. Nosotros los recibimos de parte de Dios. Los talentos se reciben en el nacimiento. Ajá, cuando nacemos ya traemos así como vamos a ser, como nuestro carácter, lo vemos desde pequeñitos a los niños, ¿verdad? Como son que ya veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Los talentos se reciben en el nacimiento, son habilidades naturales. Los dones se reciben en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Uno es en el nacimiento, ¿verdad? Nacimiento físico como personas que nacimos, y otras en el nuevo nacimiento. Los dones se reciben en el nuevo nacimiento, los talentos se reciben cuando nacemos, ¿verdad? Y son habilidades naturales. Tanto las personas salvas como las no salvas tienen talento, ¿sí? Vemos mucha gente que no ni siquiera conoce de Dios, o que no ha recibido a Cristo en su corazón, o que no ha estado involucrada en las cosas de Dios. Dice, pero todas las personas aún no salvas, tanto las no salvas, tienen talento. Ajá. Y solo las personas salvas, esta es la diferencia, ¿verdad? Los que ya conocemos a Cristo, que hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido, son las personas salvas, solo las personas salvas son las que son miembros de la iglesia, las cuales su cuerpo son las que tienen esos dones, los dones espirituales de parte de Dios. Y hay muchas personas no salvas que son muy talentosas. Habilidades musicales tienen, por ejemplo, habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades para las matemáticas. Bueno, ahí podemos ver ciencias y todo, ¿verdad? Artes y todo. Y las personas no salvas, ¿verdad? Que pueden ser muy talentosas. Pero las personas, dice, una persona no salva puede imitar un don espiritual, pero es fingido y es señalada como una actividad propia. ¿Sí? O es falso, un falso profeta, un falso maestro, ¿verdad? Entonces, pues por ahí no nos queremos ir, ¿verdad? Entonces, como personas salvas, nosotros tenemos esos dones de parte de Dios, que ya hablamos de ellos. Y pues este es el tema de hoy, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro acerca de la diferencia entre los dones y los talentos, ¿verdad? ¿Cuáles son cuáles? y por qué están en nosotros, ¿no? Entonces tenemos que utilizar estos dones, bendecir a otros con ellos, y nosotros seremos bendecidos en nuestra vida teniendo esa gratitud y ese amor por los demás y por las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, les agradecemos en esta mañana que estén con nosotros, los esperamos acá en México en nuestro primer congreso de Busco en Ti, que será el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y pues vamos a estar acá festejando nuestro primer año en Busco en Ti. Los esperamos por acá y pues muchas gracias por su atención, les bendecimos y que tengan un hermoso y excelente día lleno de bendiciones y cosas nuevas de parte de Dios para sus vidas. Hasta pronto.